Buenos días, tardes o noches. Vamos a hablar sobre uno de los patógenos más antiguos y persistentes que ha enfrentado la humanidad, Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Durante esta exposición vamos a abordar su morfología y estructura, identificación y subtipificación, las toxinas y enzimas extracelulares que produce, su epidemiología, patogénesis, inmunidad, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. En cuanto a su morfología, son bacilos delgados que miden 0.4 por 0.3 micrómetros, muestran un aspecto irregular de cuencas de rosario. Se le clasifica como un ácido alcohol resistente o Ciel-Nielsen positivo. Sin embargo, las micobacterias no pueden ser clasificadas como bacterias gram positivas o gram negativas, por lo tanto no adquiere esa clasificación. Es un aerobio estricto que puede resistir el secado, desinfectantes, pero no el calor. No forma esporas, cápsula ni flagelos. En esta imagen podemos observar su estructura de bacilo. Podemos observar su pared celular, que es más externa, que se compone por ácido micólico y lipoarabinómano, su membrana plasmática. Podemos observar su citoplasma, que cuenta con nucleoide, ribosomas y plásmidos. En cambio, la estructura de su pared celular se compone principalmente por lípidos, que principalmente los ácidos micólicos, que son ácidos grasos de cadena larga de 78 a 90 carbonos. También tiene ceras y fosfátidos que están unidos a proteínas y liposacáridos. Posee el dipéptido murámilo y que junto con los ácidos micólicos son los responsables de la formación de granulomas y los fosfolípidos que causan la necrosis gaseosa. La capacidad ácido resistente del Mycobacterium tuberculosis es dada por los lípidos y la integridad de la pared celular, que se pierde con ácido caliente o con ultrasonido. Cada especie tiene proteínas que, unidas a fracciones serias, desencadenan la reacción tuberculínica, que esta es muy importante para el diagnóstico, y estimulan la formación de anticuerpos. Tenemos también los polisacáridos, cuyo papel en la patogenia no está claro. Se plantea que inducen hipersensibilidad inmediata y que actúan como antígenos detectables en el suero de personas infectadas. En esta otra imagen, en la segunda, podemos observar Mycobacterium tuberculosis en esputo teñido con técnica de ácido resistencia y se crea un contraste con el fondo que está teñido con azul de metileno. La identificación de Mycobacterium tuberculosis se realiza mediante diferentes métodos microbiológicos y moleculares. A nivel microscópico se utiliza la tensión Ciel-Nielsen, que nos permite observar los bacilos ácidos resistentes característicos. Como alternativa, se emplean colorantes fluorómicros como la auramina y rodamina, que permiten la observación mediante microscopía de fluorescencia. Para el aislamiento y cultivo se emplean medios específicos, como agar semisintético de Middlebrook o el medio de huevo espesado de Lowenstein-Janssen, diseñados para favorecer el crecimiento del bacilo. El crecimiento del Mycobacterium tuberculosis es lento, con un tiempo de generación de 12 a 24 horas. Las colonias secas y rugosas de color beige se observan típicamente después de 3 a 6 semanas de incubación a 37 grados centígrados. En cuanto a las técnicas moleculares, se aplican pruebas de amplificación por ácidos nucleicos, también denominadas NATs, PCR y secuenciación genética que permiten la detección directa del material genético de la micobacteria. Para la subtipificación, que es útil en estudios epidemiológicos, se utilizan métodos como el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción y el número de variables de repeticiones en tándem de unidades microbacterianas de intercalación. Finalmente, como prueba inmunológica auxiliar, se encuentra la prueba cutánea de tuberculina, que se abrevia PPD, la cual detecta la hipersensibilidad retardada mediada por células en individuos previamente expuestos al bacilo.
En cuanto a sus toxinas y enzimas extracelulares, tenemos que este bacilo no produce toxinas clásicas. Sin embargo, existen factores que producen la virulencia, como los lípidos de pared, que son ácidos micólicos principalmente, que evitan la fagolisocima y le otorgan ácido resistencia a la bacteria. Igualmente tenemos a las proteínas de respuesta al estrés, que permiten que el bacilo se adapte a las condiciones hostiles dentro del macrófago. Antígenos como AG85, ESAT6 o CFP10 que participan en la síntesis de la pared celular y en la evasión de la respuesta inmune. También tenemos enzimas como la catalasa peroxidasa, que degrada peróxidos y está involucrada en la activación del fármaco isoniazida, y el superóxido dimutasa, que neutraliza los radicales libres generados por las células del sistema inmune. Asimismo, tenemos a la tuberculina, que esta es usada, como podemos ver en la imagen, para dar el diagnóstico. En este caso tenemos una prueba de la tuberculina positiva. La tuberculosis ha sido conocida desde la antigüedad y fue epidémica en los siglos XVIII y XIX en Occidente. Se relaciona con condiciones de pobreza, hacinamiento y guerras. Se le llamó la capitana de todos los ejércitos de la muerte. Se transmite principalmente por vía aérea, por inhalación de núcleos goticulares. Incluso menos de 10 bacilos pueden ser infecciosos. También puede transmitirse, aunque raramente, por leche no pasteurizada o por la piel lesionada. Los factores de riesgos para el contagio es el contacto cercano con personas con tuberculosis activa, especialmente en espacios cerrados y sin ventilación. Las poblaciones vulnerables a esto son los niños, ancianos, inmunocomprometidos. En el caso de los pacientes con VIH y SIDA existe un mayor riesgo de reactivación. Actualmente se estima que hay 30 millones de personas con tuberculosis activa y que hay más de 50.000 muertes por semana en países en desarrollo. Existe una alta incidencia en minorías como afroamericanos, latinos, migrantes, personas sin hogar y con VIH positivo. Proseguimos con su patogénesis. Las micobacterias se expulsan en pequeñas gotitas de menos de 25 micrómetros de diámetro. Cuando una persona infectada habla, estornuda, tose o incluso pues habla. Al evaporarse estas gotitas, los bacilos quedan suspendidos en el aire y debido a su tamaño pueden ser inhalados y alcanzar directamente los alvéolos pulmonares. Una vez en los alvéolos, el sistema inmunitario del hospedador responde mediante la liberación de citocinas y linfocinas que activan a monocitos y a macrófagos. Las microbacterias se van a multiplicar dentro de los macrófagos. Algunos las destruyen, otros son destruidos. Al 1 o 2 meses de que aparecen las lesiones pulmonares características. La resistencia o hipersensibilidad del hospedador influyen en la evolución que va a tener la enfermedad. Bueno, en una infección primaria ocurre primero el ingreso al organismo, que es de lo que ya hablamos, que se inhalan los núcleos goticulares, se fagocitan por macrófagos alveolares. Una vez que llegan a los alvéolos, los bacilos son reconocidos por receptores del complemento, que pueden ser CR1, CR3, CR4, y fagocitados. La bacteria va a bloquear la acidificación del fagosoma una vez en el macrófago. Evita la acción de las enzimas lisosomales y se multiplican dentro del macrófago inactivo. En cuanto a la activación inmunitaria, esta va a empezar cuando los antígenos microbacterianos activan la respuesta T-helper tipo 1. Liberan citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 12 y el interferón gamma, que activan a los macrófagos. Y mediante la activación de la respuesta de hipersensibilidad retardada, provocan inflamación y daño tisular. Posteriormente, los macrófagos infectados pueden migrar a los ganglios linfáticos ciliares y pueden producir bactericemia, llevando bacilos a otros órganos como el hígado, vaso, riñones, huesos, meninges, etc., produciendo una tuberculosis extrapulmonar. En los pulmones, específicamente en los lóbulos superiores, donde hay una mayor concentración de oxígeno, debido a que el Mycobacterium tuberculosis es aerobio, se da la formación del granuloma. Esto, alrededor del foco de infección, los macrófagos activados se van a transformar en células epitelioides. Algunos se van a fusionar y van a formar unas células gigantes llamadas multinucleadas o de Langhans. Alrededor se van a agrupar linfocitos T, linfocitos B, fibroblastos, colágeno, y esto va a formar una cápsula.
Y bueno, vamos a tener también la formación de la necrosis gaseosa, porque en el centro del granuloma muchas células mueren, creando un material blando, amarillento y blanquecino, similar al queso. Por eso se denomina necrosis gaseosa. Este ambiente ácido y pobre en oxígeno permite que el bacilo sobreviva en un estado latente durante años. Principalmente el granuloma es formado porque es un intento del sistema inmune por encapsular la infección. Indica un equilibrio entre la respuesta T-helper tipo 1, que representa el control, y la hipersensibilidad retardada, que representa la lesión. Esto nos muestra que el bacilo puede permanecer latente o reactivarse si el sistema inmune se debilita, y su ruptura del granuloma puede diseminar a los bacilos, causando tuberculosis activa. Es importante recalcar que el granuloma puede formarse en otros órganos, como los que vimos anteriormente. A esto se le denomina tuberculosis extrapulmonar. Como podemos ver en la otra imagen, la estructura del granuloma, en la que el bacilo está en el centro. A su alrededor está el núcleo necrótico y pues a su alrededor se concentran las células epitelioides, los macrófagos, linfocitos T y B, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y fibroblastos. Cuando el sistema inmune logra controlar la infección primaria, la bacteria Mycobacterium tuberculosis entra en un estado inactivo. Ya no se multiplica, pero tampoco desaparece por completo. Gracias a su pared celular serosa, muy resistente, puede sobrevivir en el organismo durante años, incluso sin causar síntomas. En estos casos, el cuerpo va a formar granulomas, que vimos que van a encapsular a la bacteria. Con el tiempo, estos pueden curarse, dejando fibrosis o cicatrices pulmonares. Sin embargo, algunas bacterias permanecen latentes dentro del granuloma, esperando una oportunidad para reactivarse. Si el sistema inmune se debilita, por ejemplo, en personas con VIH-Sida, en la vejez, con desnutrición o inmunosupresión por medicamentos, esta bacteria puede reactivarse, lo que da lugar a lo que llamamos tuberculosis secundaria. La reactivación suele ocurrir en zonas del pulmón que tienen más oxígeno, como los vértices pulmonares. Aquí la bacteria vuelve a multiplicarse, el granuloma se rompe y se forman cavidades pulmonares. Esto permite que la bacteria se disemine a través de los bronquios y cause más daño. Un dato importante es que la Mycobacterium tuberculosis no produce toxinas, el daño en realidad lo genera nuestra propia respuesta inmune, especialmente una respuesta de hipersensibilidad exagerada, que destruye progresivamente el tejido pulmonar. Se muestra en estas imágenes una comparación entre la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Como podemos ver en la tuberculosis latente, en el pulmón se muestra una pequeña lesión, indicando que hay una infección, pero que ésta está controlada. La bacteria Mycobacterium tuberculosis está presente, pero no se está multiplicando activamente. Los anticuerpos que se observan en la primera imagen es el IgA y el IgG. El IgA inhibe que las bacterias infecten a las células epiteliales que recubren a los pulmones, actuando como una primera barrera de defensa. IgG ayuda a controlar a los macrófagos al controlar a la bacteria una vez que es fagocitada. El resultado es que la bacteria queda contenida dentro del macrófago y no progresa la infección, por lo tanto se mantiene latente, sin síntomas y sin contagio. En la segunda imagen o tuberculosis activa podemos observar que en el pulmón la zona roja indica inflamación y daño pulmonar característico de una infección activa. La Mycobacterium tuberculosis está presente y se replica activamente. El anticuerpo IgG, aunque está presente, en este caso no logra evitar que la bacteria infecte a las células epiteliales. Tampoco ayuda a los macrófagos a controlar la infección. Como resultado, la bacteria entra a las células epiteliales y a los macrófagos. Dentro de los macrófagos se multiplica en lugar de ser destruida, lo que lleva a una infección activa. Esto desencadena inflamación y destrucción del tejido y síntomas clínicos. Por lo tanto, la persona es contagiosa. El daño en los tejidos podemos resumirlo en dos lesiones. En la lesión exudativa, que esta aparece en las primeras etapas y se parece a una neumonía bacteriana común. Vemos una infección inflamatoria aguda con edema, neutrófilos y monocitos. Dependiendo de cómo evolucione el sistema inmune, esta lesión puede resolverse o necrosarse.
es decir, morir o transformarse en una lesión más crónica llamada lesión productiva. Algo importante es que desde esta fase ya podemos tener una prueba de tuberculina positiva porque el sistema inmune ya ha estado en contacto con el bacilo. La lesión productiva, también denominada tubérculo, es cuando la lesión progresa. Se forma el tubérculo, que es un granuloma crónico, que tiene tres zonas bien definidas, que es la zona central, donde están las células gigantes multinucleadas con bacilos, una zona media compuesta por células epiteloides pálidas y una zona periférica, que incluye fibroblastos, linfocitos y monocitos. Este granuloma puede evolucionar hacia la necrosis gaseosa, de textura blanca y blanda que parece queso. De ahí puede progresar a la fibrosis, a la calcificación, incluso a la formación de cavidades y el tejido se destruye. Para controlar la tuberculosis, nuestro sistema inmune depende sobre todo de la respuesta celular, no tanto de los anticuerpos. La principal defensa está mediada por los linfocitos TSD4, específicamente a través de la vía Th1, que ésta se especializa en atacar a los patógenos intracelulares como el Mycobacterium tuberculosis. Estos linfocitos liberan citocinas, específicamente el interferón gamma, que es clave para activar a los macrófagos. Cuando el interferón gamma y otras citocinas activan a los macrófagos, estos aumentan su capacidad para destruir al bacilo dentro de sus lisosimas. Son ellos quienes intentan contener la infección al formar granulomas. Aunque sí se generan anticuerpos como los IgG e IgA que vimos antes, no son suficientes para eliminar al bacilo. Por eso decimos que hay una inmunidad humoral real, que no hay una inmunidad real humoral que se proteja por sí sola. Gracias a esta respuesta celular, la infección puede quedar contenida durante años en forma latente. El bacilo permanece encerrado dentro de los granulomas sin multiplicarse y sin causar síntomas, al menos mientras el sistema inmune se mantenga fuerte. Muy bien, yo les voy a hablar sobre las que son las manifestaciones de la tuberculosis. La tuberculosis primaria es la primera fase de la infección por Mycobacterium tuberculosis. En la mayoría de los casos no da síntomas, aunque algunas personas pueden padecer fiebre o malestar general, o ambos. En los estudios de imagen, especialmente radiografías, se pueden ver infiltrados en la zona media de los pulmones y ganglios linfáticos inflamados cerca del ilio. Con el tiempo, estos ganglios se vuelven fibrosos e incluso pueden calcificarse, dando lugar al complejo de Ghon, el cual es un hallazgo típico. En un pequeño porcentaje de pacientes, aproximadamente del 5%, la infección no se controla. En estos casos puede reactivarse más adelante, a lo cual se le llama tuberculosis secundaria. O también puede diseminarse a través del torrente sanguíneo a otros órganos, especialmente si un tubérculo se necrosa e invade un vaso sanguíneo. Por eso, aunque muchas veces no causa síntomas al inicio, es clave identificarlo y tratarlo para evitar complicaciones mayores. La reactivación de la tuberculosis ocurre cuando una infección primaria antes controlada vuelve a activarse, generalmente por una baja en la inmunidad del paciente. Esto sucede aproximadamente en el 10% de los casos. Es más frecuente en hombres mayores en países desarrollados y en jóvenes adultos en zonas endémicas debido a factores hormonales como la pubertad y el embarazo. Los factores de riesgo incluyen enfermedades como diabetes, desnutrición, alcoholismo y eventos emocionales fuertes. En personas con SIDA, el riesgo de reactivación y progresión severa es mucho mayor. Clínicamente, la tos es el síntoma universal. Comienza siendo seca y puede progresar a productiva y luego con sangre, a lo cual se le llama hemoptosis. A esto se suma fiebre, pérdida de peso, sudoración y fatiga. Radiológicamente se van a observar cavidades en los vértices pulmonares, lo cual va a ser signo de destrucción avanzada del tejido. En algunos casos, la infección reactivada afecta a otros órganos como los riñones, huesos, sistema nervioso o intestino, manifestándose como granulomas o incluso meningitis crónica. Sin tratamiento, el curso puede ser lentamente fatal, consumiendo al paciente en un periodo de 2 a 5 años y más rápidamente si hay compromiso del sistema inmune. Ahora les voy a hablar un poco del diagnóstico. La prueba de la tuberculina, o PPD, es un método diagnóstico que mide la respuesta inmune retardada a proteínas de Mycobacterium tuberculosis. Esta se aplica intradérmicamente y se revisa entre 48 y 72 horas. Una induración de 10 milímetros o más se va a considerar positiva.
Una prueba positiva indica exposición o infección pasada por la bacteria, pero no confirma si la tuberculosis está activa. Esta prueba tiene limitaciones, ya que puede dar falsos positivos en personas vacunadas con BCG o infectadas por otras micobacterias y falsos negativos en pacientes inmunocomprometidos, como los que tienen SIDA o enfermedades graves diseminadas. Como alternativa, van a existir pruebas más específicas como las que miden la liberación de interferón gamma y NfY, que no reaccionan ante la vacuna BCG, aunque son más precisas, tienen un alto costo y no ofrecen mayor sensibilidad frente a la tuberculosis activa. El valor de la prueba varía según el contexto epidemiológico en países sin BCG, como Estados Unidos. Un resultado positivo tiene alto valor predictivo, en otros países debe usarse con cautela. El diagnóstico de laboratorio por frotis ácido resistente para detección de MTB. El frotis ácido resistente es una herramienta clave en el diagnóstico preliminar de Mycobacterium tuberculosis. Consiste en teñir muestras clínicas como esputo o líquido cefalorraquídeo con colorantes especiales que permiten visualizar bacilos ácido resistentes al microscopio. Debido a que la cantidad de microorganismos suele ser baja, las muestras se concentran por centrifugación para mejorar la sensibilidad. También se pueden emplear tinciones fluorescentes que van a aumentar la posibilidad de detectar incluso unos pocos bacilos en una muestra. A pesar de estas mejoras técnicas, solo cerca del 65% de los cultivos positivos de esputo resultan en frotis positivos. En otras muestras, como LCR, la tasa de detección es aún menor. Además, el hallazgo de visualizar bacilos ácido resistentes no es exclusivo de Mycobacterium tuberculosis, ya que otras micobacterias no tuberculosas pueden presentar morfología similar. Es fundamental tener precaución con muestras propensas a contaminación, como orina o dispositivos médicos, como son los broncoscopios o sondas, ya que estos pueden contener micobacterias ambientales. Aun con las limitaciones, el frotis sigue siendo valioso porque puede permitir decisiones clínicas importantes mientras se esperan los resultados del cultivo, que pueden demorar varios días o semanas. El diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis por cultivo. El cultivo de MTB es el método más sensible para confirmar la presencia de la bacteria, independientemente de si el frotis ácido resistente fue positivo o no. Además, es esencial para realizar pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, lo cual es clave para establecer un tratamiento adecuado, especialmente en casos de tuberculosis resistente. El procesamiento de muestras o su manejo va a depender del origen, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, médula ósea o líquido pleural, se va a cultivar directamente sin tratamiento previo. Muestras con flora normal como esputo, orina, aspirado gástrico, se descontaminan químicamente con alcalinos, ácidos detergentes para eliminar flora no deseada. En el caso del esputo, se usan agentes mucolíticos para disolver el moco antes de concentrarlas mediante centrifugación o filtración. Los tipos de medios y tiempos va a ser en medios sólidos, que van a tardar generalmente 3 semanas o más en mostrar crecimiento visible de colonias. En medios líquidos con radiometría van a permitir detección más rápida usando sustratos marcados con carbono 14. Al metabolizarse con las micobacterias se va a liberar el CO2 marcado, el cual se detecta automáticamente. Identificación y pruebas moleculares. Las micobacterias aisladas pueden identificarse mediante pruebas bioquímicas o de cultivo específicas. También se pueden aplicar métodos de amplificación de ácidos nucleicos directamente sobre muestras clínicas o cultivos. Estas van a detectar secuencias de ADN o RN ribosomal. Son altamente específicos, mayor al 98%, con una sensibilidad del 70 al 80%. Es mejor que el frotis, pero inferior al cultivo. La importancia del cultivo. Aunque los métodos moleculares son más rápidos, no sustituyen al cultivo, ya que solo el cultivo permite comprobar la viabilidad bacteriana. También es el único método que permite realizar pruebas de susceptibilidad a fármacos indispensables en nuevos casos. El tratamiento de la tuberculosis.
El tratamiento se basa en el uso de múltiples fármacos antimicrobianos para evitar el desarrollo de resistencia. Esto va a ser crucial porque la pared celular lipídica de Mycobacterium tuberculosis la hace intrínsecamente resistente a muchos antibióticos comunes. Los fármacos de primera línea son la isoniazidina, rifampicina, piracinamida, etambutol, streptomicina, la cual es menos usada en la actualidad, y en casos nuevos se va a iniciar un tratamiento con 4 de estos medicamentos para luego reducir a 2 o 3 dependiendo de los resultados de las pruebas de susceptibilidad al cultivo. Los mecanismos de acción y localización de estos medicamentos, de la isoniazida y etambutol, van a inhibir la síntesis de la pared celular. La rifampicina, el fluoroquinolonas, streptomicina van a interferir con procesos generales de replicación bacteriana, como es la transcripción y traducción. La piracinamida, que va a ser eficaz dentro de ambientes ácidos intracelulares, y la streptomicina, solo activa en el medio extracelular. El tratamiento de la tuberculosis puede haber resistencia a los fármacos, ya que esta bacteria puede desarrollar resistencia si se usan menos medicamentos o de forma incorrecta. Por eso el tratamiento siempre combina varios fármacos con mecanismos de acción distintos. La resistencia requiere múltiples mutaciones, lo que es poco probable con terapias combinadas bien administradas. Los tipos de resistencia puede ser la tuberculosis multiresistente, que va a ser resistente a la isoniazida y la rifampicina, lo cual representa 5% de los casos globales, concentrados principalmente en lo que es la India, China y Rusia. Y también está la resistencia extendida, que además de la multiresistente, es resistente a al menos una fluoroquinolona y un fármaco inyectable de segunda línea. La duración y los resultados del tratamiento. El tratamiento estándar va a durar de 6 a 9 meses. En pacientes con VIH o con resistencia a fármacos puede requerirse un régimen más largo. A los 7 a 14 días de iniciar un tratamiento eficaz, el paciente deja de ser contagioso, lo cual va a permitir su salida del aislamiento. La adherencia al tratamiento va a ser esencial. El fracaso se va a asociar frecuentemente a interrupciones del tratamiento, mala supervisión médica, cepas resistentes, etc. Como dato extra, el impacto del tratamiento. Gracias a la quimioterapia adecuada, la mayoría de los casos se curan sin necesidad de cirugía. Se ha reducido drásticamente la mortalidad y complicaciones graves. En lo que respecta a lo que es la prevención de la tuberculosis, se va a basar en dos estrategias principales: la quimioprofilaxis con isoniazida y vacunación con BCG. La quimioprofilaxis con isoniazida se utiliza en personas expuestas recientemente a un caso de tuberculosis activa. Esto es, por ejemplo, en el hogar, especialmente si han tenido conversión reciente de prueba PPD de negativa a positiva. El tratamiento va a consistir en isoniazida sola por 6 a 9 meses, la cual va a ayudar a prevenir el desarrollo de la enfermedad en personas con infección latente. En personas sanas expuestas va a prevenir la infección primaria. Su eficacia va a ser alta, pero se deben considerar los riesgos hepáticos, sobre todo en adultos. Es menos segura si se desconoce el tiempo de exposición o conversión del PPD. El otro método, que es mediante la vacuna BCG, la cual contiene una cepa atenuada de M. bovis y se ha usado desde 1923 para prevenir la tuberculosis. Se administra intradérmicamente en personas con PPD negativo. Esto va a estimular una respuesta inmunitaria celular, pero va a invalidar el uso del PPD como método diagnóstico en el futuro. La eficacia del tratamiento con BCG varía entre el 0 y el 80%, pero es especialmente útil en niños pequeños, donde protege contra formas graves como la tuberculosis meningia o diseminada. En muchos países en desarrollo se sigue utilizando ampliamente, mientras que en Estados Unidos no se recomienda debido a su impacto en la vigilancia epidemiológica.
Esta está contraindicada en inmunocomprometidos como personas con VIH por riesgo de infección diseminada por la vacuna. Y esto sería todo de nuestra parte.